Buen día. Soy la doctora Mara Gómez y tengo el gusto de convocarlos ahora al panel 1, Estado de Derecho e Integridad Democrática desde la perspectiva de la justicia electoral. Este panel está integrado por Manuel Delgado Iribarren García Campero, letrado de las Cortes Generales y director de la Secretaría Técnica de la Junta Central Electoral de España. Mirta Varela Durán, magistrada suplente del Tribunal Electoral de Panamá. Patricio Valdés Aldunate, ministro presidente del Tribunal Calificador de Elecciones de Chile. Y como presidente de este panel, Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cedo ahora la palabra al presidente del panel, magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Adelante, magistrado. Gracias, Mara. Estoy convencido que este primer panel denominado Estado de Derecho e Integridad Democrática desde la perspectiva de la justicia electoral trata un tema crucial para iniciar los trabajos de reflexión y análisis que se discutirán en estos 2 días. Es por ello que quiero compartir previamente algunas preguntas que podemos hacernos en esta bella ciudad de San Miguel de Allende. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de integridad democrática? ¿Cuál es la relación entre integridad democrática, Estado de Derecho y justicia electoral? ¿Cómo contribuimos desde la magistratura electoral a la configuración de un Estado de Derecho y una democracia integral? No debemos olvidar que las elecciones están basadas en 2 principios democráticos fundamentales: en el sufragio universal y la igualdad política, derivados particularmente en los acuerdos y normas internacionales. De igual forma que las elecciones revisten gran importancia para los valores que más apreciamos, como son los derechos humanos, por ejemplo, la libertad de opinión, expresión, la libertad de asociación, las de reuniones pacíficas, el derecho a participar en el gobierno a través de representantes legítimos, elegidos con libertad, el derecho a la igualdad, acceso a los servicios públicos, reconocimiento de que la autoridad del gobierno emana de la voluntad ciudadana. Hay que tener presentes que las elecciones están reguladas a sí mismo, bajo normas y principios que solo pueden consolidarse cuando existe un Estado de Derecho. Es decir, que el marco jurídico que las rige garantice la rendición de cuentas de los gobiernos, la igualdad de la ciudadanía ante la ley, la efectividad en la promulgación y el cumplimiento de las leyes y el respeto a los derechos humanos. En otras palabras, las elecciones con integridad mejoran la calidad de la democracia. Estamos ante un concepto relativamente nuevo que nos lleva a comprender el proceso electoral como un todo, es decir, a verificar que todos sus elementos se cumplan, tanto dentro de cada una de sus etapas como en todas estas en conjunto. Por ejemplo, partir desde los requisitos para emitir el sufragio, la composición y elección de los integrantes de los organismos electorales, la entrega de los votos, el escrutinio, la publicación de los resultados y su fiscalización. Sin embargo, no solo se queda en la parte organizacional, sino también en la parte cualitativa. Me parece no puede quedar cegada esta parte, puesto que van de la mano a fin de mejorar la integridad democrática. En fin, entender a la integridad democrática es muy fácil si estamos posicionados en trabajar para respetar los valores y principios que rigen a las elecciones democráticas. Y justamente podríamos empezar a debatir, a hacernos preguntas y varias respuestas, por eso no me corresponde a mí, sino justamente a los integrantes del panel. Se ve que el tema me gusta, así que iba como un poco posicionándolo. En fin, vamos a trabajar con la misma metodología de hace unos momentos. Hablaríamos en un principio 10 minutos, a mí me han dicho que son 10 minutos y la libertad de expresión tenemos que respetarla, ¿no? Entonces será 10 minutos cada uno y después pasaremos a una ronda de diálogo entre todos nosotros para finalmente hacer un posicionamiento al término del mismo panel. En ese contexto, pues justamente cedería el uso de la voz justamente a don Manuel Delgado Iribarren. Por favor. De acuerdo, muchas gracias. Quiero dentro de esos... Voy a
dentro de esos 10 minutos que tengo, quiero perder medio minuto para agradecer tanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como a IDEA y a nuestro querido amigo Daniel Zobato, que sigue manteniendo incólume su constancia en defensa de la cooperación electoral y de la defensa de los principios básicos. Nuestro agradecimiento por seguir manteniendo y por haber preparado esta magnífica conferencia, que estoy seguro que va a ser tan magnífica como la que tuvimos la suerte algunos de participar en Manaos el año anterior. Hablar de Estado de Derecho e integridad democrática nos permite hablar prácticamente de todo en materia de justicia electoral. Y yo quise ser un poco distinto. Y cuando me preguntaron un posible tema y un posible tema a tratar, pues se me ocurrió hablar de algo que, aunque es muy concreto, tiene una gran actualidad, creo, y a juzgar por lo que muchos de ustedes ya me han preguntado hasta ahora, que es la actuación de la justicia electoral en España con motivo del reciente movimiento secesionista catalán. Es decir, coger un tema de actualidad inmediata, como probablemente saben todos ustedes. Hombre, la gran dificultad es que es un tema tan complejo, el problema que el nacionalismo catalán ha planteado en los últimos términos, que es imposible en este tiempo atender a todas las vertientes que tiene. Yo por eso lo que voy a hacer, con la brevedad necesaria, primero es hacer referencia a algo que es cómo está articulada la justicia electoral y el procedimiento electoral en España. Y después ya referirme, en segundo lugar, a qué es lo que ha hecho respecto de la situación vivida en estos últimos días. En cuanto a la justicia electoral en España, nuestro sistema es claramente distinto de la mayor parte de los países iberoamericanos. Se articula a base de un complejo sistema de distribución de competencias entre diferentes autoridades públicas de muy diferente rango. Hay un primer escalón que es la pura gestión material de las elecciones. Y eso lo llevan a cabo el Ministerio del Interior y las consejerías regionales en el ámbito cuando son elecciones de comunidades autónomas. Hay un segundo escalón que es la peculiaridad y es lo que la propia ley electoral llama la administración electoral, que son juntas electorales y en la cúspide la Junta Electoral Central, formada de una manera muy similar a como entiendo que se hace en Chile de una manera distinta y por un orden distinto, a base de una mayoría judicial. Son jueces del Tribunal Supremo, 8 jueces del Tribunal Supremo, elegidos además por sorteo, al margen, por tanto, de cualquier designación política, por sorteo, y a eso se añaden 5 catedráticos designados de común acuerdo por los partidos políticos. ¿Cuál es la función de la Junta Electoral Central y de las demás juntas? Pues tiene una doble función. Por una parte, realizar la mayor parte de los actos electorales fundamentales, desde la revisión del censo hasta la proclamación de candidatos, hasta el escrutinio y los recursos contra el escrutinio, etc. Pero por otra, tiene un aspecto también contencioso, indudable. La función principal que le asigna la ley electoral es el control y la defensa y la garantía de los principios de transparencia, objetividad e igualdad en los procesos electorales, lo cual le permite actuar de una manera inmediata, incluso a falta de normas expresamente establecidas. La peculiaridad es que hay un tercer escalón. Es decir, esas decisiones de las juntas electorales son revisables ante la jurisdicción. ¿Ante qué? Ante la jurisdicción contencioso administrativa. Las decisiones de la Junta Electoral Central son revisables ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y en materia de garantías de derechos fundamentales, incluso ante el Tribunal Constitucional. Hay, por tanto, como ven, todo un conjunto de órganos, de autoridades que para que el sistema funcione exige una lealtad entre todos esos órganos y autoridades. Exige una lealtad y un respeto a las competencias ajenas, intentando no inmiscuirse en las establecidas. Eso, digamos, un poco como el marco general. En relación con el problema nacionalista catalán, no hay tiempo para entrar en detalle. Digamos que
intentando resumir, yo me voy a referir más al intento, digamos, que han llevado a cabo de dar cobertura jurídica a actos que son puras vías de hecho, en mi opinión. Porque lo que una mayoría parlamentaria, que no en la población, a pesar de que toda la propaganda que se ha establecido en esto se planteó durante esta legislatura, es establecer una estrategia de manera que toda la acción, tanto parlamentaria como del Gobierno, fuera avanzar hacia un posible referéndum de autodeterminación, dedicando todos los medios públicos y una gran actividad de propaganda y, en mi opinión, también en ocasiones de manipulación respecto a este tipo de cuestión. Desde el punto de vista de la cobertura jurídica, que es la que nos interesa aquí, la que yo voy a hacer mención porque no tengo tiempo para otra cuestión, pues digamos que esa mayoría en el Parlamento, mayoría en el que eran la coalición nacionalista, independentista más importante, pero coaligada con un grupo antisistema que ha utilizado la independencia como un elemento esencial para contribuir a lo que ellos consideran que se debe hacer con el sistema político, que es acabar con él, al menos en el modelo democrático liberal que lo entendemos nosotros, ¿no? Y esa mayoría, en esta fase final, que es la que me interesa recordar, lo ha articulado a través de dos instrumentos legales. Era una ley que llamaba la Ley de Referéndum de Autodeterminación y una segunda ley, la Ley de Transitoriedad Jurídica hacia una nueva república. Dos leyes que además no las planteó el Gobierno, las plantearon los grupos parlamentarios, evitando así tener que llevar el asunto ante el Consejo de Garantías, que ya le había dicho que eso no lo podía hacer. Dos leyes que se articularon como proposiciones de ley que se tramitaron en un día, sin posibilidad de presentar enmiendas, salvo de una manera verdaderamente difícil de plantear, para evitar que los posibles controles de los tribunales que suspendieran esa actividad, como había sucedido ya con intentos anteriores, ¿no? No obstante, como probablemente saben, esas dos leyes fueron inmediatamente recurridas y suspendidas por el Tribunal Constitucional, que posteriormente, al menos en lo relativo al referéndum de determinación, ha declarado como nulas y contrarias a la Constitución. Por tanto, se trataban de actos que no podían celebrarse. A pesar de ello, por la vía de hecho, como conocen, porque evidentemente lo que se han logrado es un gran aparato de propaganda, pues se hizo un simulacro de referéndum. Digo simulacro por lo que ahora les explicaré con gran detalle, no solo porque estaba suspendida y anulada la ley en la que se basaba todo esto, sino por la ausencia absoluta de garantías. Claro, al no ser un referéndum legal, las juntas electorales en principio no podían entrar. Ese es el tema que quiero un poco sacar. No podían entrar en el asunto porque realmente es que no era un asunto legal. Después del simulacro y todos los problemas que se plantearon en ese momento, no obstante, llegaron determinadas consultas a la Junta que le permitió adoptar una resolución, que es a la que yo me quería referir como un punto concreto en defensa del Estado de Derecho y la integridad democrática, que aprobó la Junta 4 días después, el 4 de octubre del 2017. El 1 de octubre fue cuando tuvo lugar esto que estamos diciendo, y la Junta Electoral, precisamente por ser una de las instituciones que, como hace poco lo hacía referencia en España, en varios académicos, varios profesores que acudieron al Congreso de los Diputados dentro a una subcomisión sobre la reforma electoral, es una de las instituciones que suscita mayor confianza en los ciudadanos. Precisamente por algo que también he escuchado aquí, porque no aparece en ninguna parte, simplemente son sus decisiones, no hace ruedas de prensa, no hay, la gente no sabe muy bien quiénes son, pero que actúa a través de sus resoluciones. Bueno, pues en esta resolución lo que decía es muy breve y por tanto me voy a permitir leerla con cierta celeridad. El pasado 1 de octubre no ha tenido lugar en Cataluña ningún proceso que pueda ser considerado como referéndum en ninguna de las modalidades previstas por ordenamiento jurídico, ni por el sujeto que lo convocó, que era un sujeto incompetente. En nuestra Constitución y nuestra ley dice que debe ser el Gobierno con autorización del Congreso, ni por la forma en que se hizo, en vulneración de resoluciones firmes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia, ni por su objeto inconstitucional, declarado por el propio tribunal así, ni por la notoria ausencia de toda garantía de objetividad, transparencia en su desarrollo, escrutinio y control.
que por tanto carecen de todo valor los que se vienen presentando como resultados del llamado referéndum de autodeterminación. Fíjense que los procedimientos posteriores que tuvieron lugar a partir de ese momento, lo que pretendían era basarse, se han basado en este acto que incumple todas las garantías. No había censo electoral, no intervinieron juntas electorales, las urnas fueron elaboradas de forma privada, venían ya con los votos incluidos porque se vio en televisión. Bueno, la Junta Electoral Central lo que sí hizo es aprovechar ese momento para, dada la situación en que se había planteado, y utilizando esa auctoritas que en mi opinión tiene, lograr aclarar ese tipo de situaciones, no solamente internamente, sino externamente, como ejemplo de ese tipo de actividad. Y me he pasado durante 2 minutos, perdón. Fueron solo 48 segundos, que le agradecemos. No, y la verdad es que el tema pues da para mucho y para que nos hagamos muchas reflexiones. Claro, yo me preguntaba ahorita si hay alguna independencia que sea muy constitucional, ¿no? Y también me haría la pregunta, ¿dónde queda? Hago la pregunta, pero también ¿dónde queda el derecho a la posibilidad del sufragio a cargo de los catalanes? Porque también en un régimen constitucional donde no se puede votar por la independencia, pues la pregunta es si hay como un derecho natural o no a la posibilidad de esto, y si implicaría una reforma constitucional en España. Pero bueno, seguramente va a estar muy divertida la siguiente fase. En fin, a continuación daría el uso de la voz a doña Mirta Varela Durán. Muy buenos días a todas y todos. Ante todo, agradecer la invitación al Tribunal Electoral de México y también a IDEA Internacional. Realmente nos sentimos orgullosas de estar aquí con ustedes en este foro tan importante, tan trascendental para la democracia de nuestras naciones. Yo les voy a comentar una sentencia del Tribunal Electoral de Panamá. Relacionado al escenario es unas elecciones internas dentro de un partido político, el más antiguo que hay en Panamá y el de más membresía, el mayor. Es un caso, nos ponemos en el escenario de una elección interna de delegados para escoger a los delegados, que son las personas que digamos, tienen un peso muy importante dentro de un colectivo, porque eligen a las autoridades internas, son miembros muy importantes de los colectivos. Se dio una elección, se centra el tema en que a la hora del escrutinio, de la votación primero y luego del escrutinio, no se dieron las garantías, no se siguió el debido proceso. Se hizo una elección en un corregimiento, hubo errores en la mayoría de las actas, luego, a pesar de eso, se hizo el escrutinio, se hizo una proclamación, se cerró el acta y luego de ello se volvió a hacer un escrutinio. Entonces, esto fue al Tribunal Electoral por vía de apelación. Nosotros tenemos una norma electoral que permite, una vez agotada la vía interna, se pueda recurrir a modo de alzada o de apelación ante el Tribunal Electoral por alguna impugnación que haga algún miembro del colectivo que se crea afectado. Una vez tiene que agotar la vía previa dentro del colectivo. Esto fue al Tribunal Electoral. Los magistrados ante un proceso sumario, donde hubo audiencia, se escucharon a las partes, tanto al partido, a través de la comisión electoral. Ellos tienen un ente, que es una comisión que es el que lleva a cabo las elecciones en todas sus fases. Fue la parte impugnante, se presentaron pruebas, el tribunal lo analizó. Casualmente fue bajo la ponencia del magistrado Eduardo Valdés Escoferi, muy conocido por casi todo América, magistrado Eduardo Valdés. Llevó adelante el proceso. Al final, el magistrado determinó que definitivamente esto había violentado la ley, esta manera de hacer un escrutinio nuevamente después de haber hecho una proclamación y estaba al margen del debido proceso y de la legalidad. Con ello, al final, la decisión del Tribunal Electoral, del magistrado Valdés junto con los otros dos magistrados, fue unánime
fue de que se declarara nula, se admitió en primer lugar la impugnación, se declaró nula ese recuento que se había hecho con la consecuente proclamación de los ganadores, y se ordenó hacer un recuento nuevamente, y salió electo, en ese nuevo recuento, salió electo uno de los impugnantes. Y lo que quedó claro a través del fallo, y es lo que yo traigo aquí, la importancia de la democracia interna dentro de los colectivos políticos. No podemos tener colectivos con falta de integridad, que se manejan al margen de estas prácticas tradicionales, de lo que quiere la cúpula o manipulación de elecciones, porque ¿de qué vale que hagamos unas elecciones generales? Siempre nos preguntamos en el Tribunal Transparente, con todo el debido proceso, todas las instancias, si tenemos partidos políticos que, por ejemplo, sus autoridades internas, o peor aún, cuando van a unas primarias donde eligen candidatos, lo hacen al margen de la ley. O sea, nacen viciados. O sea, la importancia de hacer énfasis en esta integridad que tiene que haber dentro de los colectivos políticos, hacer que se cumpla el debido proceso, porque algunos miembros, algunos colectivos tienen la idea de que el debido proceso es a nivel jurisdiccional, ante un tribunal. No es así. El debido proceso se debe cumplir desde las entrañas de los partidos políticos, desde eligen sus autoridades, cuando eligen sus candidatos a las elecciones populares, tienen que transitar por el debido proceso, dando las garantías, haciendo cumplir las fases de que no se violenten, no se vulneren derechos. Entonces, el Tribunal Electoral, yo creo que dentro de esta medida, esta fue como la tercera ocasión donde se presentó un caso así. Hubo dos anteriores donde el tribunal tuvo que intervenir, bueno, a raíz de una impugnación, porque de hecho no lo puede hacer. A raíz de esta impugnación, el tribunal deja sentada la importancia del debido proceso dentro de los procesos internos que deben de cumplirse. Nosotros como tribunal venimos, como quien dice, acompañando a los colectivos políticos. Cada vez que tienen una elección, nosotros, a petición de ellos, y ahora, a partir de la reforma electoral del 29 de mayo, la ley 29 de este año, la tenemos todavía estamos todavía reglamentándola, vamos a reglamentar, organizar, financiar y fiscalizar todas las elecciones de los partidos políticos que involucre elecciones, por ejemplo, de delegados a congresos, las elecciones primarias. Vamos a tener una intervención bastante mayor de lo que teníamos antes, que veníamos haciendo, acompañándolo, digamos, desde su reglamentación, los orientábamos cómo deben tener todas las fases del debido proceso, que deben darle las fases para las impugnaciones a lo interno, debe todo ser transparente, deben dar oportunidades a las impugnaciones internas. Y obviamente esto ha sido un trabajo que viene de años y es un trabajo que el tribunal realmente se siente orgulloso. Algunos partidos se quejan de que esto es una intromisión dentro de los partidos políticos y dentro de sus facultades, pero han sido los menos. Nosotros en Panamá nada más tenemos actualmente 5 partidos políticos, todos los partidos son nacionales. Y tenemos 2 que ya acaban de salir, que volvió el FAD, Frente Amplio por la Democracia, y tenemos otro también que va a ser su Congreso Constitutivo de Alianza. Así que todo indica que vamos a tener 7 partidos como mínimo. Hay otros que están en formación, pero todavía no han pasado una fase, digamos, que más consolidada dentro de la formación. Así que yo creo que vamos a ir con 7 partidos a las próximas elecciones. Y esto siempre ha sido una labor de que ellos se sienten que cuando el tribunal los acompaña en un proceso interno, se sienten como que, digamos, que hay menos impugnaciones, la membresía se siente más segura de los resultados, que las cosas se han llevado bien. Y yo creo que es por este trabajo también que hemos hecho con ellos, de haciendo docencia y haciéndoles que participen de una cultura más democrática, donde se cumpla el debido proceso y se hagan de forma transparente. Ya hemos dejado atrás la práctica de que se robaban urnas, que se robaban papeletas, eso ha quedado atrás. Obviamente hay otras modalidades, y me estoy riendo ahora porque hemos tenido que entrar a regular ahora con la reforma,
una práctica que se estaba dando en los colectivos en las elecciones generales, de que va a ser nulo el voto cuando la papeleta tenga algún escrito, algún símbolo, alguna raya. ¿Por qué? Porque esto se estaba prestando para la compra de votos. Nos dimos cuenta, advertimos, como al final, cuando se va a escrutar el voto, se enseña, entonces el que compraba el voto le decía a la persona de que le pusiera una florecita, le pusiera un símbolo X. Ahora hemos decidido en la reforma de que el voto, la papeleta que se raye, que se marque, va a ser nulo, para evitar, o sea, hemos tenido que llegar a esas, digamos, que esas acciones hasta de un cirujano, de ponernos a ver situaciones, porque de verdad estaba impactando en la votación, y eran prácticas que no podemos permitir realmente, al margen de la decencia, de la integridad que debe haber en una democracia. Así es que les traje este fallo, me pareció interesante porque yo creo que hay que seguir abonando, apostando por la democracia interna de los partidos políticos. Esto es un trabajo que no se acaba. El tribunal saca una regulación, o de la asamblea, mejor dicho, sacan regulación, nosotros reglamentamos y siguen las prácticas de otra manera, sacando, digamos, bypaseando la ley, tratando de buscar las fórmulas, y esto es increíble. Así es que hay que ponerse bien creativo. Ahora con esto de la campaña y de la reforma electoral recién inaugurada que tenemos en Panamá, aprobadas, le comentaba yo a otro de los colegas acá, que es bien difícil ir casi como un cirujano, al dedo, o sea, tratar de vislumbrar cuáles pueden ser las posibles que incurran en la campaña, en la práctica, o sea, que va a ser un trabajo quizás de la jurisprudencia casuísticamente que va a tener que entrar a análisis, pero eso sí, viendo a ver que no haya una vulneración de los derechos, de las libertades, como es la libertad de expresión tan importante, de que no haya una vulneración de estos derechos. Así que es un trabajo titánico que nos espera realmente en Panamá. Estamos estrenando con esta nueva legislación topes al gasto, topes a las donaciones, tratamos de darle pilares con más fortaleza de transparencia, de rendición de cuenta, al punto de que los magistrados, o sea, cada vez que han hecho una serie de capacitaciones a nivel de todo el país, se han ido inculcando que hay que hacer más que todo un cambio cultural, un cambio de mentalidad. Tenemos que abocarnos a saber que tenemos que rendir cuentas, que las cosas tienen que ser transparentes. Así que bueno, ya me estaba pasando, así que con esto concluyo. Gracias. Muchas gracias, magistrada. La verdad es que cuando oía el caso de Panamá, pues me recordaba justamente una sentencia por ahí del año 2005 en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, interpretando la Constitución, pero sin una claridad legislativa, justamente entró, vamos a decirlo así, a la vida de los partidos políticos y toda la discusión que se generó. Me parece que muy probablemente haya sido positivo el resultado, porque finalmente en la reforma constitucional del año 2007 ya se reconoció claramente la posibilidad de que el Tribunal Electoral pueda entrar justamente a la resolución de los juicios, el nombre del juicio es un poco largo, juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, ¿no? Que inclusive es probable que tenga una vertiente muy original en los casos de partidos políticos. Yo casi diría que debería llamarse juicio de los militantes, ¿no? Pero bueno, en fin, será un tema sin duda interesante. Finalmente, daría el uso de la voz a don Patricio Valdés Aldunate. Muchas gracias, magistrado. A lo mejor voy a ser un poco desordenado en esto porque mi amigo Alberto me cambió el tema cuando yo estaba fuera de la ciudad, en fin, pero en fin, me parece más interesante el que me había dado porque no quiero pelear con nadie, así que... ¿ah? Bien, el asunto es que desde el punto de vista nuestro, la integridad democrática desde la perspectiva de la justicia electoral es cómo la ciudadanía ve, ¿no es cierto?, al tribunal, al tribunal que ejerce la jurisdicción en nuestro país. ¿Cuál es su independencia? ¿Cuál es su origen? Y les voy a leer, voy a permitir una licencia y les voy a leer una nota del año 1988 que dice lo siguiente. Dice: señor Víctor Rivas, presidente del Tribunal Calificador de Elecciones presente, de mi consideración. Por intermedio de la presente tengo el agrado de acusar recibido de su oficio tanto de
8 de noviembre del presente año, en el cual ese Tribunal Calificador de Elecciones me informa sobre el resultado del escrutinio general del plebiscito realizado el 5 de octubre del año en curso. Hago propicia esta oportunidad para testimoniarle a usted y por intermedio de los integrantes de ese tribunal mi agradecimiento por el responsable y acucioso trabajo realizado y el fiel acatamiento de las posiciones legales vigentes que reflejan el invariable camino trazado en la condición política del Estado. Me valgo de esta buena ocasión para manifestar a usted la seguridad de mi consideración más alta y distinguida. Está firmada por el presidente de la República de esa época, don Augusto Pinochet Ugarte. Y yo les digo lo siguiente: ¿qué creen ustedes que una persona que ha ejercido el mando de un gobierno militar durante 17 o 18 años, por qué creen ustedes que acató automáticamente y sin mayor dilación el resultado de lo que hizo el Tribunal Calificador de Elecciones? A mi juicio, por una razón muy sencilla. La razón es que el Tribunal Calificador de Elecciones, desde el año 1925, fecha de su creación y que ha mantenido más o menos la misma integración, jamás ha tenido problema en los resultados de las elecciones. ¿Por qué? Más que todo por su composición. ¿Cómo está compuesto? Más o menos parecido, pero esto es de origen constitucional. Nosotros somos 4 ministros de la Corte Suprema que somos elegidos por sorteo, de los cuales, de los 4 ministros, el más antiguo el que preside, no porque yo soy el más hermoso o el más inteligente, no, sino que porque soy el más antiguo. Y enseguida hay un ex político, que haya sido presidente o vicepresidente del Senado de la Cámara de Diputados y que haya estado por más de un año en el cargo y que no ejerza política. El que tenemos actualmente fue elegido diputado hace 60 años y la verdad es que nos presta mucho servicio porque tiene un gran conocimiento de la política. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este tribunal no es por origen espontáneo, sino que porque se fue a través de la historia del país, desde la Constitución de 1828, en que existía un sistema electoral indirecto, como el que tiene más los Estados Unidos. Entonces en 2 elecciones se fueron creando problemas porque en una, por ejemplo, no había mayoría absoluta y en ese caso tenía que elegir el Congreso. Y ese Congreso estaba conformado por 4 hermanos de uno de los candidatos. Entonces, sí, se discutió si acaso podía o no podía votar porque si era un asunto de carácter particular o era de carácter público. Pero en definitiva se determinó que sí podían hacerlo porque era un asunto de carácter público. Pero eso llevó a que el año 1925 el presidente Arturo Alessandri Palma, cuando se hizo la constitución, esa constitución, porque curiosamente en Chile ninguna constitución se ha originado en la forma que establecía la constitución anterior, sino que han sido producto de situaciones en que se ha roto la ley, tanto la del 1980, la de 1925, como la de 1833. Pero todas sus modificaciones, sin embargo, se han hecho de acuerdo a lo que establece la propia Constitución. En la Constitución actual, que se hizo en la época del general Pinochet, hoy día está firmada por el expresidente Ricardo Lagos. Entonces, todo este tipo de situaciones, pero han establecido que Chile sea una república donde se respeta la legalidad, como todos los países ha tenido de repente asuntos de gobierno militares, y el más largo que tuvimos nosotros fue este del general Pinochet, que duró 17 años. Pero frente a eso, ¿no es cierto?, ¿qué le decimos nosotros? No hemos tenido nunca mayores problemas por el resultado de una elección presidencial. Una vez hubo una que se discutió algo de un candidato a senador, pero que fue absolutamente, no tenían razón para haber discutido sobre ello. Pero en fin, así fue. Entonces, antiguamente, cuando no había mayoría absoluta, en la elección presidencial elegía el Congreso pleno. Hoy día hay una segunda vuelta. Pero ¿qué es lo importante hoy día? Nosotros escrutamos, calificamos y proclamamos al presidente de la República.
Y nadie nos puede decir absolutamente nada. Nosotros somos absolutamente independientes. La Corte Suprema, a la cual yo pertenezco, yo soy ministro de la Corte Suprema, lo que yo haga en el Tribunal Calificador de Elecciones es absolutamente independiente. Y no se puede meter ni el Tribunal Constitucional ni la Corte Suprema, que es nuestro máximo órgano jurisdiccional dentro de los tres poderes del Estado. Entonces, yo les digo, desde nuestro punto de vista, nos sentimos satisfechos. ¿Ah? Y tal como yo les comentaba hace poco rato atrás, cuando comentaba, nadie sabe prácticamente, y el doctor Sobato lo puede certificar, nadie sabe que nosotros existimos prácticamente. ¿Por qué? Porque no hemos tenido nunca problemas. No hemos tenido nunca problemas con los CNIA. En cambio, cuando señalaron aquí que había algunos problemas con cómo había bajado la percepción en Chile, porque el Servicio Electoral, que es un órgano administrador, ha tomado algunas determinaciones que a mi juicio no corresponden. Por ejemplo, para esta elección que va a ser en 10 días más o en 11 días más, había un problema con dos partidos políticos que el Servicio Electoral, a lo mejor interpretando la ley, porque ellos tienen que interpretar la ley formalmente. Ellos no pueden hacer jurisdicción. Determinó que esos partidos no podían inscribirse. Bueno, ellos reclamaron, porque no apelaron, porque el otro no es un órgano de primera instancia, sino que es un órgano administrativo, reclamaron ante el Tribunal Calificador de Elecciones y nosotros determinamos que tenía que inscribirlos como partidos políticos. Y ahí se terminó el problema. No hay ninguna otra situación que ellos puedan hacer al respecto. Entonces, yo creo que la justicia electoral lo que tiene que determinar dentro, por supuesto, no puede estar creando leyes. A mi juicio eso no puede hacer. Para eso está el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos que acatar lo que señale esos dos poderes del Estado. Y nosotros tenemos que interpretar la ley. En general nosotros actuamos como jurado, pero fallamos en derecho. Interpretamos como jurado y fallamos en derecho. Que lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, es usar la sana crítica para eso. O sea, las máximas de la experiencia, los principios generalmente aceptados, etcétera. Entonces, nosotros de nuestro tribunal nos encontramos bastante satisfechos y creo que la ciudadanía también. ¿Y por qué está satisfecha? Porque no nos conoce. Entonces aquí no es, como decía el magistrado, claro, que el 50 y 50% no puede tener mayor prestigio que eso. Eso, ¿no es cierto?, cuando se trata de cuestiones que hay una contienda entre partes, etcétera. Yo como ministro de la Corte Suprema, yo sé que hay mucha gente que dirá que quizás qué cosas dirán cuando uno falla en contra o a favor, especialmente en asuntos de familia, en asuntos laborales. Pero en esta materia, en la materia electoral, creo que tenemos un sistema bastante bueno, que ya tiene prácticamente 100 años y que nadie ha discutido en cuanto a que debe existir o no debe existir. Sino que lo que la gente nos pide es independencia y que hagamos las cosas de acuerdo a la que la Constitución y las leyes nos señalan. Muchas gracias. Perdonen haber sido un poco desordenado, pero como les digo, discúlpeme, amigo. Muchas gracias. Muy interesante. La verdad, la experiencia comparada siempre es interesante y yo me quedo con muchas reflexiones, ¿no? Nunca se ha puesto en duda. Sí, ahora sí la tecnología luego. Nunca se ha puesto en duda el resultado de una elección presidencial en Chile y pues tiene 100 años de existencia un sistema que se nos afirma es bastante respetado por la ciudadanía. Y también la facultad justamente del Tribunal Calificador de Elecciones, ¿no?, como autoridad administrativa judicial, que me recuerda también un poco lo que pasa en el Tribunal Electoral relacionado con la elección de presidente de la República, ¿no?, que es una gran excepción respecto del resto de las elecciones en México. Pero bueno, en fin, pasaríamos a la siguiente etapa, que sería la del debate. Me pide el comité organizador que sean solo 20 minutos, los temas son muy interesantes. También estoy seguro que si el comité organizador nos da mejor 25, puede ser a lo mejor
¿no? Entonces, bueno, pues está abierto a discusión, por favor. 15 entonces. Capítulo y minuto. Bien, gracias. Buenas tardes. Alejandro Abante de México. Yo quisiera plantear una pregunta que en lo personal me genera una inquietud. Hay una constante en la práctica humana, en todas las actividades humanas, a hacer más simple el acceso a los servicios, a las decisiones, a la participación. Y lamentablemente en la materia electoral estamos un poquito ausentes de esta circunstancia. Seguimos votando como a principios de siglo pasado. Y la verdad es que actualmente los mecanismos para aproximar a la ciudadanía esto, todas las grandes empresas, decía Daniel Sobato, señalando el aparatejo, todas las grandes empresas han diseñado estrategias para aproximar a los ciudadanos la experiencia y convertir cada vez más, no en un acto, sino en una experiencia. El comprar determinada marca, el comprar el asistir a determinado viaje, el conocer determinada ciudad. Y pareciera ser que lo electoral nos hemos quedado anquilosados en esto. Yo quisiera abrir esta pregunta porque esto creo que ha fomentado un grave reto que tenemos no solo los jueces, sino las autoridades electorales. Y es el tema de superar la apatía. ¿Cómo podemos los jueces electorales y de qué forma podemos contribuir a inhibir la apatía de los ciudadanos para reconocer en la democracia no una meta o una solución, que quizá ese sea el resultado de estrategias de políticas que han triunfado en otros lugares del mundo, el presentar a la democracia como una meta en la cual al obtener un resultado se obtiene un beneficio inmediato? ¿Qué tanto tenemos que contribuir los jueces a reforzar este aspecto de que la democracia es un estilo de vida? ¿Y qué papel juegan los jueces no solo en la toma de decisiones en casos concretos, sino en el fomentar en los electores que habrán de decidir en futuros procesos, me refiero a los niños, una cultura democrática? ¿Qué podemos hacer para generar un cambio cultural? Yo estoy convencido que el desangelamiento de la democracia cursa por la existencia de muchas generaciones que han visto en la democracia un mecanismo para elegir gobernantes, pero no para tomar decisiones en forma representativa. ¿Cómo podemos los jueces construir una nueva forma de participar o apoyar a la democracia desde este punto de vista? Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Por favor. Buenos días a todos y gracias también por poder compartir con ustedes este momento tan especial para todas nuestras instituciones. Soy Miriam Cristaldo, del Tribunal Electoral de Paraguay. Más que nada, yo también quisiera compartir con ustedes sentencias que hemos tenido muy particulares y muy peculiares, y las formas en que fueron recepcionadas a quienes iban dirigidos. Tuvimos un caso muy especial en donde un diputado estuvo sentado 5 años sin nunca fuera electo en la Cámara de Diputados. Se judicializó las primarias del partido, se anularon sus internas, pero con una medida cautelar consiguió la inscripción para las elecciones. Posteriormente, la resolución pasó al Tribunal Electoral, pasó a la Corte Suprema de Justicia y pasaron los 5 años y este señor estuvo sentado dentro del Parlamento. El doctor Sobato acordará el famoso caso Sostoa, en el cual la Cámara, también cómplice por las coyunturas políticas, ni siquiera hizo caso a la resolución de la Corte. Y particularmente también tenemos, que es un caso un poco más reciente, el tema del expresidente de la República, el doctor Nicanor Duarte Frutos,
que fue electo con la mayor cantidad de votos, senador, y la Cámara jamás le permitió sentarse en una banca, porque no hacían quórum para cuando él tenía que jurar y pasaron los 5 años. Con resolución de corte, con resolución de la proclamación del tribunal, pero nunca los 5 años que le tuvo de mandato no consiguió una vez quórum para que esta persona pueda asumir y tuvo la mayor cantidad de votos en toda la historia una lista del Senado. O sea, tenemos particularidades tan distintas cada país en el cual nosotros, los juzgadores, a veces nuestras sentencias no se cumplen por las coyunturas políticas, no precisamente por la credibilidad o no credibilidad. Y también, como todo, y como estaba contando la autora Mirta, los problemas que nosotros tenemos son en las primarias de los partidos, porque cuando nosotros, organismo generador de administradores de elecciones, somos los que dirigimos la orquesta, no tenemos problemas. Nuestros problemas nacen desde el interior de los partidos, en la judicialización. Entonces, lógico, eso tiene una repercusión en la ciudadanía al cual esos partidos pertenecen. Quería compartir eso con ustedes porque me pareció un poco interesante. Gracias. Sigue abierto el debate. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Por favor. Gracias. Quiero también, a propósito de las elecciones internas, referir una situación que se encuentra legislada en México. Además de que está reconocido y se constitucionalizó el principio de autodeterminación de los partidos políticos y es muy incisiva la Constitución y la ley en el sentido de que las autoridades no pueden intervenir más que en aquellos casos en que está previsto en la ley, la circunstancia de que está identificado como información reservada lo relativo a las encuestas que llevan a cabo los partidos políticos. Y hay institutos políticos que llevan a cabo sus procedimientos de selección de candidatos, de que nada más tienen los estatutos, a pesar de que están obligados a poseer reglamentación, la certeza en beneficio de sus propios militantes sobre la elección de dirigentes y candidatos. Han echado mano de los instrumentos denominados convocatorias para regularlo en cada caso. Y entonces es una cuestión que me parece que coincide con lo que denomina Eduardo García de Integría como la instrumentalización política de la Constitución. Cómo se entienden los principios constitucionales para darles una dirección en favor de los propios actores políticos, la legislación a modo. Y es algo que vamos a tener sobre la mesa en lo inmediato de las cuestiones de las encuestas. Además, si se tiene en cuenta también el principio los principios que se han mencionado, certeza, objetividad, transparencia. En México también está previsto constitucionalmente el principio de máxima publicidad, cómo juegan todas estas piezas del derecho en el caso de la democracia interna de los partidos políticos y cómo esta indefinición y no conocimiento previamente de las reglas del juego van a operar para producir ciertos resultados que me parece que no son muy consistentes con lo que cabría esperar de los propios institutos políticos. Gracias. Todavía hay tiempo. Motivado por la intervención que me precedió, hay un debate sobre si se debe regular la forma en que actúan las encuestadoras y cómo publican los resultados de las encuestas, de manera tal que se impida que sean actores políticos y que pretendan influir en la opinión pública antes de las elecciones. Son paradigmáticos algunos casos de equivocaciones de las encuestas enormes,
de hasta un 30%. En la primera elección de Evo Morales, me acuerdo, de que podrá tener sus circunstancias objetivas porque votó mucha gente que se estimaba que no iba a votar, pero en el Uruguay, por ejemplo, en las últimas elecciones nacionales, los errores fueron de un 8 y un 9%. Y eso levantó sospechas sobre si las encuestadoras no estaban jugando un papel de conducir a la opinión pública. Y quería dejarlo como reflexión motivado por lo que anteriormente se dijo. ¿Debe legislarse con respecto a lo que tienen que hacer las encuestadoras, siendo actores privados y demás, en un proceso electoral o no? Bueno, es una pregunta que a lo mejor debiéramos hacer. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar los temas que se han expuesto? Si no es así, pasaríamos entonces ya al cierre, ¿no? Y sería concediendo el uso de la voz en el mismo orden en el que se participó originalmente. Entonces, nuevamente concedería el uso de la voz a don Manuel Delgado Iribarren. Vamos a intentar ser telegráficos, pero yo quería hacer mención a casi todos los puntos que se han planteado, pero de manera sintética. En primer lugar, con la provocación del magistrado. Por supuesto que se puede cambiar la Constitución. El problema es que hay que cambiarla de acuerdo con los procedimientos constitucionales. Si no, hay que defender la Constitución. Entonces, por supuesto, en el artículo 2 de la Constitución española habla de la unidad de la nación, la autonomía de las regiones y la solidaridad entre todos ellos. 3 principios constitucionales básicos. Entonces, evidentemente, eso se puede. Más aún, el Parlamento de Cataluña, como se le ha recordado en estos últimos tiempos, tiene potestad de iniciar el procedimiento de reforma, como tal Parlamento. Esa mayoría podía haber iniciado un procedimiento de reforma y no ha querido iniciar ese procedimiento de reforma. Pero el tema más de fondo, que a mí me parece el más importante, vamos a ver, en un Estado democrático en el que un territorio goza de una autonomía política excepcional, que se da en pocas partes de otros territorios europeos. Los Länder alemanes no tienen tantas competencias como tiene el Parlamento de Cataluña. En una situación como esa, la secesión, ya desde el punto de vista político general, de una parte del territorio, es una cuestión que afecta a todo el territorio, aunque solo sea si pensamos en un pequeño detalle. Lo que ellos consideran, los independentistas, que una mayoría de los que en ese momento residen en Cataluña puede decidir lo que afecta a todos. Es decir, el sistema es tan absurdo como quien temporalmente acaba de llegar a Cataluña va a poder votar. Y muchos catalanes de familias con 8 apellidos no van a poder votar porque están trabajando a lo mejor en Madrid, en Bilbao o en otro lugar y no tienen derecho al voto, solo el que tiene la residencia en ese momento. Esos que tienen la residencia en ese momento van a poder decidir lo que a todos incumbe. Lo dejo un poco como tal. En los otros temas, y ya también con brevedad, el tema, sobre todo me interesa el tema de la cuestión del quórum. En nuestro Parlamento el quórum es un quórum de decisión, no de asistencia, y se evitan ese tipo de problemas. Para tomar decisiones, eso no es una decisión, no se puede entrar. Pero sobre todo hemos tenido ese problema con los ayuntamientos. Ha habido muchos alcaldes que han intentado hacer eso. Una vez que un concejal cesa, tiene que tomar conocimiento el Pleno. ¿Y qué hacían? No convocar el Pleno. Bueno, eso, aparte de las acciones judiciales contra, decir que había problemas, bueno, se actuó por una doble vía. Primero, el Tribunal Constitucional ha dicho que no hace falta ningún tipo de quórum, lo ha dicho de manera clara, para simplemente un acto de toma de conocimiento, que no es un acto decisorio. Pero segundo, la Junta Electoral lo que ha suplido es que en ese tipo de situaciones esa renuncia se puede plantear ante el secretario de Ayuntamiento, que comunica a la Junta Electoral Central para que proceda a la sustitución, porque con eso está impidiendo que se pueda proceder a la sustitución. Y en cuanto a las encuestas, finalmente, la ley electoral española es especialmente rigurosa en ese punto, en otros puntos no, los deja y los regula con toda claridad. Las sanciones más importantes que existen en España son precisamente por eso, no porque se equivoquen las elecciones, que no es posible, pero sí por el cumplimiento riguroso de los datos objetivos y demás. Y si no, la Junta Electoral Central abre expedientes, como ha abierto a diferentes empresas que lo que hacían, no habían hecho una encuesta, sino simplemente decían que, bueno, que había encuestas que decían tal. En esos casos se lleva a cabo un control y me parece muy importante. Tiene una influencia decisiva, especialmente en los días cercanos al proceso electoral.
Muy bien, a continuación cedo el uso de la voz a doña Mirta Varela. Sí, cuando hablamos de integridad institucional y Estado de Derecho, al hablar de los tribunales electorales, las autoridades electorales, pienso que en primer lugar tienen que dar el ejemplo de transparencia, ejemplo de congruencia. Aquí se ha hablado de la congruencia en sus decisiones. Y yo creo que esa fortaleza, esa credibilidad que va arraigando el Tribunal Electoral también se refleja con esa autoridad hacia los partidos políticos, hacia hacerlos entender también con el ejemplo de la importancia de la integridad, de la transparencia de sus acciones y de la rendición de cuentas. Hay que seguir trabajando en esto. Nosotros, un poquito con la intervención de uno de los panelistas en cuanto a lo que puede hacer qué pueden hacer los organismos electorales, yo pienso como uno de los pilares que el Tribunal Electoral ha llevado adelante es la educación cívica, la educación en valores, en un acompañamiento que estamos con el Ministerio de Educación. Yo pienso que la educación como herramienta fundamental para permitir el cambio, para permitir la evolución del ser humano es fundamental. Entonces, el Tribunal Electoral es un ente que impulsa, promueve debates entre los estudiantes a nivel secundaria, a nivel universitario, porque ¿qué pasa? A través de los debates uno empieza. Primero tienes que estudiar lo que vas a hablar, tienes que respetar la tolerancia, toma importancia porque tienes que ser tolerante con el pensamiento de los demás. Entonces son valores que se van, digamos, fomentando a través, por ejemplo, de los debates, ¿no?, estudiantiles, haciéndolo un llamado a la juventud que también participe, que tengan vocero, que se integren en la problemática nacional. Nosotros a raíz de cada elección hemos visto cómo ha ido minimizándose la participación de la juventud en las elecciones. Cada vez más votan menos jóvenes en las elecciones generales. Entonces hemos visto esa desafección que hay, esa poca importancia con la política, con el tema político, pero yo creo que esto definitivamente todos estamos de acuerdo que esto es un problema macro. La poca credibilidad que tienen hoy día, que gozan en la región y en el mundo entero los partidos políticos, cuales le han abierto definitivamente la puerta ancha a las candidaturas independientes. Hoy en día en Panamá hay un boom con todo esto de las candidaturas independientes, recogiendo firmas para presidente, para diputado, para todos los cargos. Es algo increíble y sobre eso hay, como digo yo, una nubecita gris arriba y un signo de interrogación. Hasta ahora han sido poquísimas buenas experiencias que ha tenido Panamá en cuanto a candidaturas independientes, porque la mayoría que han sido diputados, ya pueden ser presidentes también, quedan siendo parte a los meses de un partido político. Entonces, ¿qué independencia estamos hablando? ¿Cómo tú cambiaste, engañaste a tu electorado? O sea, independiente y quedas formando parte de un partido político. Solamente una diputada, Ana Matilde Gómez, la que se ha mantenido independiente desde el 2014 y aún al día de hoy sigue siendo independiente. Casualmente es una candidata que está recogiendo firmas para ser presidente de la República. Entonces, yo creo que de la integridad hay que seguir trabajando como eso, construyendo día a día, así como construimos la democracia a la par también, y el ejemplo lo tiene que dar definitivamente esa legitimidad. No se crea de la noche a la mañana, ¿no? Hay que trabajar en ello, como se dijo aquí, sentencias que sean congruentes, que sean bien fundamentadas, y sí creo que, por ejemplo, es importante que el tribunal también haga docencia, que explique, por ejemplo, nosotros estamos en este proceso de una reforma que acaba de salir del horno, de explicar, tratar de llegar a la población para que comprendan que no haya ese secretismo o no haya una interpretación aislada, sino que estemos en sintonía con la población. Yo siento que esto es necesario, es parte de la transparencia que debe haber en un tribunal. Claro, también tenemos los magistrados, se han abocado a ello, pero también tenemos un centro de estudios democráticos que también lleva esta tarea adelante, ¿no? La importancia de la educación, la importancia de llevar a la población que puedan comprender los nuevos cambios y cómo hay que cambiar de una cultura, cómo hay que cambiar de pensamiento, de pensar. Así que yo creo que la integridad debe empezar por casa y en este sentido por el mismo organismo electoral. Gracias.
cerraría la mesa don Patricio Valdés Aldunate. Quedan un poquitito minutos, así que... Yo, por lo que he escuchado aquí, las opiniones que se han dado, yo creo que mientras más alejados estén los partidos políticos y la política de la elección y nominación de los miembros de la justicia electoral y de los servicios electorales, creo que es lo mejor que puede suceder para mantener la independencia de estos organismos. Creo que eso es una garantía de seriedad y que en definitiva, ¿no es cierto?, toda la población y la ciudadanía va a estar conteste con ello. En segundo lugar, respecto a lo que se señalaba aquí, que a lo mejor los tribunales o los servicios tendrían que participar, ¿no es cierto?, en lo relacionado con la educación del estudiantado, etcétera. Eso yo creo que no le corresponde a los servicios electorales ni a los organismos electorales, eso le corresponde al Estado. El Estado tiene la obligación, a través de la educación, ya sea pública o privada, de mantener la obligación de que se enseñe educación cívica en todas las escuelas y en todos los colegios, cosa que en el último tiempo, por lo menos en el caso nuestro, se ha echado de menos. ¿Ah? Yo creo que eso debiera ser una de las primordiales obligaciones del Estado, a través de los ministerios de educación, de que al niño desde chico, prácticamente desde el jardín infantil, se le empezara a enseñar lo que es la educación cívica. Yo creo que lo que nosotros tuvimos en nuestra época, o que hoy día ya no existe, hizo que la gente tuviera interés por la política desde joven y existían las juventudes de los partidos políticos, etc. Hoy día existe una verdadera anarquía en eso y la gente nace con el antisistema hoy día. ¿Ah? Así que yo creo que eso, de mi personal punto de vista, sería ideal que se pudiera revertir en todos nuestros países. Muchas gracias. Pues con esto daría por concluido este panel y le cedería el uso de la voz a Mara. Muchas gracias. Agradecemos a los integrantes del panel e invitamos a los panelistas de la siguiente sesión, la segunda, a pasar al frente, por favor, para poder dar inicio al panel número 2, la justicia electoral ante los nuevos desafíos del dinero en la política. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor.